Buenas noches a todos los espectadores. Mi nombre es Astrid Rodas y junto a mi colega Karen Rosal seremos las moderadoras de esta entrevista. La presente entrevista semiestructurada tiene como finalidad conocer, describir y desarrollar los procesos de investigación cualitativa que permitan enriquecer el conocimiento en esta investigación. Para el grupo de investigadores en acción, es un agrado presentar a nuestra entrevistada, la maestra Luz María Lima Soto, y mi compañera pasará a leer su hoja de vida. Buenas noches, muchas gracias, Astrid. Bueno, pues, ¿quién es nuestra maestra Luz María Lima Soto? Pues, bueno, ella tiene una maestría en la Facultad de Humanidades por la Universidad San Carlos de Guatemala, una maestría en docencia universitaria por la Universidad San Carlos de Guatemala, tiene el cierre de maestría en antropología social por el Centro Universitario de Occidente, es licenciada en Pedagogía, es encargada del proceso de diseño curricular de la División de Ciencias Económicas, es profesora del Profesorado de Enseñanza Media de Matemática y Física, plan fin de semana, del Centro Universitario de Occidente, investigadora del Instituto de Investigadores de Posgrados, colabora con procesos de autoevaluación y nuevas propuestas curriculares de maestrías y doctorados en el Departamento de Estudios de Posgrados del Centro Universitario de Occidente, es consultora educativa y empresarial independiente, instructora de finanzas personales y es conferencista a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, maestra. Desde ya agradecemos por su tiempo. Así que, Astrid, te cedo la palabra para que inicies con la entrevista. Muchísimas gracias, Karen. Licenciada, la primera pregunta en cuanto a esta entrevista es, para usted, ¿qué es la investigación cualitativa y cómo se aplica en el desarrollo profesional? Primeramente, me da mucho gusto poder compartir esta entrevista con ustedes. Gracias también por esa presentación que han hecho de mi persona y sobre todo porque me gusta poder platicar y tener estos espacios para compartir, especialmente con ustedes, la importancia que tiene la investigación y sobre todo dentro del trabajo que hacemos en la universidad. Primeramente, podemos hablar de que en todo proceso investigativo podemos encontrar nosotros tres enfoques: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Durante mucho tiempo dentro del campo social, humanístico, hemos trabajado procesos de investigación cuantitativa. O sea, nos hemos enmarcado en ese dato duro, pero hoy por hoy nos estamos adentrando a un campo muy interesante que tiene que ver con la investigación cualitativa. Y ahora, ¿por qué les digo? Porque la investigación cualitativa es un método obviamente científico de observación para que nosotros podamos recopilar información, pero no datos numéricos. ¿Qué significa esto? Una investigación cualitativa se basa en recopilar esos datos numéricos. Pero dentro de lo que es la investigación cualitativa, nosotros estudiamos experiencias personales, introspecciones, historia de vida, la entrevista como tal, estudios de casos. Y entonces nos pone en contacto principalmente con el mundo real. Esa es la gran diferencia que existe entre un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. Nosotros investigamos a la persona, a una cultura, a una comunidad. Estamos preocupados por el ser. En cambio, los métodos cuantitativos, eso es lo que buscan. Cantidades a través de un análisis estadístico, pero el aspecto cualitativo, por eso se llama cualitativo, nos lleva a esas cualidades. Y dentro del campo en el cual nos desarrollamos nosotros, que es el humanístico, como psicología, pedagogía, trabajo social, todas las ramas de educación, pues lo que nosotros el contacto que nosotros tenemos pues es con seres humanos. Durante mucho tiempo estuvimos solo contando. Ahora vemos esas cualificaciones de los seres. Entonces esto nos permite a nosotros poder tener una interacción más directa con esa realidad del ser humano dentro de su contexto natural y cotidiano, intentando obviamente interpretar los fenómenos de acuerdo a esos significados que nos otorgan las personas.
Entonces, esa es la diferencia que existe. Entonces, el enfoque cualitativo nos lleva a ese contexto natural y cotidiano. ¿Y qué es lo que hacemos? Interpretar esos fenómenos de acuerdo a los significados que nos dan las personas. Y que podemos nosotros hacer ese proceso de investigación a través de esos datos descriptivos, como las palabras de las personas, las escritas, las habladas o las conductas observables, que va un poquito más allá de lo que es el dato frío, el dato duro, el dato numérico. Entonces, dentro de este campo, para nosotros, como profesionales de estas ramas humanísticas, pues esto es la riqueza que nos da estos procesos de investigación cualitativa. Yo creo que nos queda muy clara, maestra, que entonces la investigación cualitativa es aquella que va a estudiar los fenómenos, conflictos, los problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida real, ¿verdad? De la vida cotidiana. ¿Qué aspectos se deberían de tomar en cuenta al momento de iniciar con una investigación cualitativa y cuál sería la estructura de la misma? Muy bien. Antes que todo, tenemos que tener muy bien definido nuestro problema a investigar dentro de este campo cualitativo. Eso es importantísimo. Obviamente, como todo proceso de investigación, su estructura inicia con una idea de investigación. Las ideas son como aquellos luzazos que nos dan y de decir, esto, o sea, la observación es importante, especialmente dentro de lo que es el campo cualitativo, lo que nosotros observamos en nuestro contexto. Y entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros iniciamos un proceso de investigación, esté relacionado con nuestra expertise, con lo cotidiano nuestro, porque esto nos permite a nosotros ir consolidando este proceso de investigación. Entonces, tener esa idea clara para que luego nosotros podamos darle un nombre y establecer realmente esa problemática. Entonces, ¿cómo inicia un proceso de investigación cualitativa? La primera fase es la idea de investigación, esa luz que nos llega y que nosotros empezamos a madurar. Una de las situaciones importantes es que ustedes escriban esas ideas de investigación en un cuadernito o en la computadora. Si tienen ahí su hojita, pues escríbanlo, y si no, en un cuadernito. A veces uno generalmente está viendo algo y alguna situación, algún fenómeno, y de repente surge esa idea de investigación. Hay que apuntarla. Luego se va madurando esa idea de investigación. Luego, pues ya establecemos el planteamiento del problema. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué pasaría si eso en su campo, por ejemplo, siempre vamos a encontrar que un problema tiene una situación real, que es parte de esa problemática que queremos nosotros subsanar, pero también hay una parte ideal, y ahí surge ese conflicto entre lo real y lo ideal. Entonces, el planteamiento del problema es muy, muy importante, que nosotros tengamos esa idea clara, esos elementos importantísimos para poder ya establecer la problemática como tal. Luego, tenemos la fase número 3, que es la inmersión inicial en el campo. Esto es bien diferente a una investigación cuantitativa, porque en la cuantitativa hacemos todo el planteamiento, justificación, la hipótesis, y de ahí hacemos un análisis bibliográfico, pero aquí lo que establecemos es que nos metemos ya en el campo, a observar, a entrevistar, a platicar y a poder ver realmente cómo se desarrolla esa situación dentro de lo cotidiano. Seguidamente, tenemos otra fase, que es ya la concepción del diseño del estudio que vamos a realizar. En la cuantitativa ya nosotros hemos definido qué tipo de estudio. Aquí no. Aquí es a través de todo ese bagaje que recogemos de conocimientos que nosotros entonces vamos a ver cuál va a ser el diseño de nuestro estudio. Luego, pues definimos la muestra inicial de nuestro estudio para poder accesar a ella. Esa es la quinta fase. En una sexta fase, nosotros ya hacemos una recolección de los datos. Obviamente, esto va a tener que responder al diseño de estudio que vamos a hacer. El número 7, pues ya se hace un análisis de los datos a través de una interpretación, porque ahí el investigador interpreta lo que ha recogido en el campo, y entonces esto lo lleva ya a esa octava fase, que es interpretación de los resultados, para que finalmente en una novena fase ustedes puedan elaborar ese reporte de resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay variantes muy importantes en un trabajo cualitativo.
hablamos de lo primero que hacemos es ir al campo y luego definir ya las características propias de la investigación. ¿Qué tipo de investigación vamos a realizar? Si vamos a realizar una monografía, si vamos a realizar una etnografía, si va a ser un diseño fenomenológico o una investigación-acción, o si va a ser documental. Cada una de estas tiene su propia estructura. Por eso es que a veces no es tan fácil dar como una estructura dentro de un proceso de investigación cualitativa, porque esta va a responder al diseño de investigación que nosotros vayamos a hacer. Entonces, como ven, sí hay cambios, sí hay cosas muy interesantes dentro de esta estructura. ¿Cómo les parece a ustedes la estructura que tiene una investigación cualitativa? Interesante, maestra. Esto quiere decir que cada investigación va a ser única, ¿verdad? Y que el investigador deberá demostrar interés en el problema y dicho problema debe ser novedoso e importante de resaltar en la sociedad, ¿verdad? Ahora Así bien, es. maestra, el investigador previamente deberá enriquecer sus conocimientos a través de libros, lecturas, revistas, búsquedas de internet, para encontrar un problema que le llame la atención. Entonces, ¿qué importancia tendría para usted o qué importancia tiene la revisión de la literatura previamente para la investigación cualitativa? Cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa, vamos al campo. Cuando estamos en el proceso de una investigación cuantitativa, lo que hacemos es una revisión documental, porque tenemos que construir un marco teórico. Pero cuando hablamos de una investigación cuantitativa, ¿a dónde nos manda primeramente? ¿A dónde va el investigador primeramente? Al campo, porque es ahí donde él va a observar, a indagar, a establecer, porque está hablando de conductas, del contexto. Entonces, sí, obviamente nosotros leemos como las estructuras, el tipo, pero la parte medular de esta investigación nos lo dan los actores a los cuales nosotros vamos a platicar, vamos a entrevistar, y vamos a ir a tener ese contacto con ellos. Entonces, ahí es con lo que se construye nuestro marco teórico. O sea, no tenemos que ir a investigar y cómo se comporta las mujeres en Quiché. No, ahí tenemos que ir a ver una comunidad, vemos el comportamiento, platicamos con ellas y de esa manera vamos construyendo nuestro marco teórico. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la hora de que nosotros querramos este enfoque, lo que busca es explorar esa complejidad de los factores que rodean el fenómeno, las diferentes perspectivas, los significados que tienen de esas implicaciones, y entonces empezamos a considerar la realidad y el entorno de esas personas. Y sobre todo porque fíjense que hay un detalle muy interesante, la realidad se modifica constantemente. Por eso es que el investigador, en este caso, de las investigaciones cualitativas, lo que hace es interpretar esa realidad, obtener resultados en determinado momento subjetivos, a diferencia de las investigaciones cualitativas, porque aquí los resultados son datos numéricos y que tienen que pasar por un proceso muy riguroso, porque lo que se espera en una investigación cuantitativa, es que los fenómenos se puedan repetir constantemente. Dentro de las investigaciones cualitativas, no, porque esa realidad es cambiante. Entonces, no nos interesan los datos. Aquí nos interesa ver cuáles son los resultados de esa entrevista, de esa observación. Obviamente vamos a encontrar, porque hay investigaciones documentales. Entonces, estas investigaciones cualitativas documentales, como dice su nombre, pues tenemos que ir a esos documentos. Por ejemplo, si analizamos una línea del tiempo, si yo quiero ver qué ha pasado de la década de los 40 para los 90, o inclusive ahorita si queremos hacer un estudio cualitativo en el comportamiento de los seres humanos por el COVID, que empezó en el 20, entonces tenemos todo lo que pasó en el 20, en el 21, hasta el día de hoy. Inclusive ahí tomamos en cuenta datos tales como entrevistas, observaciones, documentos, imágenes, audios, entre otras cosas. Pero aquí no necesitamos hacer una investigación documental como en las cualitativas.
Y esa es otra de las diferencias bien significativas, como ven, de una investigación cualitativa. Vamos al campo a recoger la información. ¿Qué les parece? Muchas gracias, licenciada. Pues como usted nos explicaba claramente, pues es de gran beneficio para nosotros como estudiantes poder conocer cada una de las rutas para que al momento de que nosotros nos vayamos a dirigir en una investigación y como usted decía, la estructura de cada uno de los pasos y la importancia que tiene poder diferenciar las investigaciones. También como estudiantes nos gustaría saber cuál es la importancia y cómo podemos formular la hipótesis en una investigación cualitativa. ¿Formulamos una hipótesis en una investigación cualitativa? Pues no. Una investigación cualitativa no lleva hipótesis, únicamente las investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque una hipótesis es un supuesto. Son aquellas afirmaciones que van a funcionar en base a un proceso investigativo, pero en el sentido de que nosotros tenemos que llevar un proceso riguroso dentro de ese estudio, un análisis, un examen de resultado. ¿Para qué? Para poder aprobar o refutar y darle esa validez a la hipótesis que nosotros nos planteamos inicialmente. Pero eso se da únicamente en las investigaciones cuantitativas. Las cualitativas no, porque no hay una rigurosidad en el sentido, no que no tenga un método, porque sí tiene un método y por lo tanto es riguroso. Pero recuerden que estamos hablando de la realidad, de la vida cotidiana, y esa realidad es cambiante. Lo que una comunidad fue hace 50 años, hoy ya no es la misma comunidad. Hay cambios, hay situaciones que dan una serie de implicaciones diferentes a esa realidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que Quetzaltenango hace 50 años, pues no había muchos carros, la gente caminaba, había poca población. ¿Qué hay ahora? Pues aquí tenemos más o menos 85,000 a 90,000 personas flotantes diariamente que generan basura, que generan ruido, que generan una serie de situaciones que tienen implicaciones dentro de la ciudad. Entonces, esa es la diferencia, o sea, no planteamos hipótesis dentro de una investigación cualitativa. No hay hipótesis, no hay supuestos, porque las realidades son diferentes, distinta la visión que se tiene. Por eso el investigador construye su marco teórico. Y ustedes mismas lo dijeron hace un momentito. Son únicas estas investigaciones, porque no necesitamos repetirlas. Y si las repetimos, el contexto va a ser diferente. La realidad va a ser diferente. Las preguntas de investigación de las cuales nacen mis objetivos. Mi objetivo general y mis objetivos específicos. Eso sí, porque es a través de esos objetivos nosotros damos nuestros resultados, o sea que nuestras conclusiones se basan en esos objetivos, que si los llegamos a alcanzar o cumplir. Entonces, ¿cómo voy a hacer una hipótesis? Pero las cualitativas no usan hipótesis, se trabajan objetivos de investigación. Muchísimas gracias, licenciada, por esta respuesta. La verdad nos ha quedado muy claro. Y pues para seguir conociendo acerca del proceso de investigación cualitativa, nos gustaría saber cómo se establece la muestra en la investigación cualitativa y si la misma en algún momento puede ser modificada durante el proceso de investigación. Pues mi muestra no responde más a las representaciones de la población. No hay un interés por analizar y profundizar realmente esas cantidades de personas, porque va a depender de la calidad de información que yo pueda tener. Entonces, si yo estoy investigando por ejemplo, la desnutrición en los niños de una población X y voy a entrevistar a madres de familia, y si me encuentro a 3 madres de familia que me puedan dar todos los datos característicos de los niños de esa población, pues para mí 3 va a ser suficiente. Pero luego voy al centro de salud y ahí hay una persona y esa persona me da datos, notas, información y entonces esa persona satisface mis necesidades. Entonces aquí va a depender también de lo que yo quiero, de lo que yo estoy investigando. Y quizás yo pensé que 2 personas podían darme la información necesaria en relación a la problemática que estoy tratando, pero veo que es muy vago. Entonces trato de buscar otras personas que me puedan ayudar. O ir a observar al mercado qué es lo que la gente come diariamente, o a una tienda para ver cuántas van a comprar Coca-Colas o van a comprar otro tipo de refrescos en lugar de comprar Incaparina, Ceratolitos.
¿Me entienden? Entonces, en estas investigaciones cualitativas va a depender de la profundidad que yo quiera obtener de ese tratamiento o esa problemática que yo estoy investigando. En cambio, en las cualitativas, yo sí necesito tener un muestreo que sea representativo. Entonces, en los procesos cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante, porque no damos una representación probabilística ni damos una interpretación estadística. Entonces, el investigador lo que hace es ver esos casos particulares, ver a las personas, a las organizaciones, los eventos, los hechos, para ir puntualizando las necesidades de su investigación. Entonces, esa es la diferencia que también existe entre las investigaciones cuantitativas y cualitativas en relación a los muestreos. Vean, qué interesante, ¿no? Es totalmente diferente. Lo que usted nos acaba de explicar nos queda muy claro sobre la muestra. Ahora bien, existen muchos instrumentos durante no solo la investigación cualitativa, sino que en todas las investigaciones que van desde la observación hasta pasar una encuesta, una entrevista, pero específicamente en la investigación cualitativa, ¿qué instrumento de recolección de datos es el más ad hoc para utilizarse? Bueno, hay varios, y es que también nosotros como investigadores necesitamos tener una diversidad de instrumentos para poder recopilar la información, porque no a todos podemos utilizar el mismo instrumento. Tiene que haber una variedad, y como investigadores lo debemos de manejar. Obviamente, la observación sigue siendo uno de los elementos o de las herramientas o de los instrumentos más importantes que tenemos los investigadores, observar los fenómenos. Y esto nos permite inclusive poder ir madurando esa idea de investigación hasta consolidarlo en un problema y darle ese tratamiento necesario. Entonces, dentro del campo de la investigación cualitativa, una de los primeros instrumentos que nosotros tenemos a bien utilizar es la entrevista. Quizás es la herramienta de recopilación de datos cualitativos más comunes que tenemos. Y de hecho, hasta en los cuantitativos utilizamos las entrevistas, pero específicamente en los cualitativos es la entrevista. De hecho, esto que estamos haciendo es parte de esa recolección de datos. Cuando ustedes van y utilizan la entrevista a un experto, ¿verdad? Porque hay situaciones que nosotros tenemos que buscar a expertos, otros a mujeres, a hombres, pero es importante tener este tipo de acercamiento con las personas. Entonces existen obviamente diferentes tipos de entrevista y las entrevistas informales, que son conversaciones ideales para esa primera aproximación, donde ustedes van y platican con las personas, empiezan a indagar y no llevan nada estructurado, simplemente es ese primer contacto de comunicación. Luego ya vienen, obviamente, algún tipo de entrevista más profunda con algunos datos más específicos que ustedes necesitan utilizar y entonces pueden hacer una guía para el entrevistado. Y puede ser una entrevista estructurada, semiestructurada, que permita realmente ese diálogo. Pero si ustedes tienen interés por algunos elementos muy propios de la región, de lo que quieren hablar con el experto, pues entonces realizan esa guía, que va obviamente enfocada a las necesidades que ustedes tienen de investigación. Y por otro lado, esas entrevistas les van a ayudar a ustedes y cuando ya hacen esa estructura de la entrevista, pues les va a ayudar a llevar esa orientación de la conversación, porque si no, se pueden salir de ella y resultan hablando de otras cosas. Por eso es importante que ustedes se estructuren y que analicen muy bien qué es lo que quieren preguntar. Entonces, la mayoría de las entrevistas cualitativas utilizan una lista, por ejemplo, de temas, donde ustedes van guiando una agenda, pueden hacer como lo que están haciendo ahorita, tener esa grabación, un video, un audio, etcétera, etcétera. Y esto les va a ayudar a ustedes a tener cada uno de esos detalles que le van a ser útiles. Quizás al principio ustedes digan, no, esto sí me sirve, esto no, pero a medida que se va desarrollando, ustedes se recuerdan y dicen, en esa entrevista nos dijeron estos datos y vamos y lo buscamos y ahí tenemos la información. Entonces, es muy importante la entrevista. Otra herramienta que ustedes pueden tener son las encuestas o los cuestionarios abiertos. ¿Por qué abiertos? Miren, generalmente nosotros decimos, vamos a pasar una encuesta. ¿Y qué ponemos? Sí, no. Algunas veces, pocas veces, etcétera, etcétera. Hacemos unas escalas de Likert donde ya tenemos las respuestas que queremos. Pero es así, solo me queda sí, no.
pero ese por qué, cuáles, dónde, esa otra pregunta que nosotros hacemos, es ahí donde está la riqueza de esa información que ustedes están solicitando. Entonces, las encuestas, los cuestionarios también son utilizados dentro de este campo para recolectar esos datos cuantitativos. A veces, generalmente los hemos utilizado para datos cualitativos, pero cuando ya lo dejamos abierto, o ese otro por qué, y si ustedes se han dado cuenta en esas encuestas no les gusta a la gente contestar ese por qué o para qué, porque eso ya nos lleva a tener esa libertad de decir, sí, porque me gusta comer en esos restaurantes por la atención que recibo de las personas que lo atienden. No, porque me gustan los espacios abiertos, especialmente ahora con el COVID, necesitamos tener ese contacto con la naturaleza. Entonces ya me están dando esos datos cualitativos de ese sí o de ese no. Entonces ya lo respondemos de una manera descriptiva. Por eso es muy importante. Otra de los instrumentos que nosotros podemos utilizar son los grupos de discusión, que son también llamados grupos focales, donde nosotros, cuando a veces hay cierta información que es muy difícil, que solo una persona lo puede dar, entonces empiezo a tener esos grupos focales porque me gustaría ver cuál es el análisis o la interpretación que dan ese grupo de 8, 10 personas que están tratando esa misma temática. Entonces, me van a dar esa información a través de esa participación, de esa comunicación, y donde yo puedo inclusive llevar la situación para el debate, pero un debate que me pueda dar a mí esos elementos necesarios que yo estoy buscando. Entonces, por eso es un instrumento que me sirve mucho y que yo puedo ahí utilizar una guía que me facilite poder gestionar ese debate y generar esos datos necesarios que yo voy a necesitar para poder ir construyendo esa teoría, porque ahí sí construye usted la teoría. Entonces, solo que debe ser uno muy, muy consciente hacia dónde quiere llevar ese debate, porque si no, ya puedo ir sesgando un poquito mi información. Y ese no es mi papel como investigador. Mi papel es dejar la libertad de esas personas para que ellos afloren su conocimiento, porque eso es lo que yo voy a interpretar. Y como les decía al principio, la observación. Pues para mí esas son las herramientas más importantes que tenemos. Hoy por hoy hay algunas otras que ustedes han estado escuchando todos los procesos del por ejemplo, el neuromarketing. Aquí es aplicado estas técnicas de la neuroimagen en las investigaciones porque queremos ver cuál es esa imagen que las personas tienen dentro de esos contextos. Y no solo es en relación de los mercados y cuestiones, ese análisis que damos, sino que muchas veces pueden surgir también ciertos elementos que nos ayudan a entender esas dinámicas dentro de las personas. Entonces, la neurociencia también ya se ha ido metiendo un poquito en relación a lo que es ya estos procesos de investigación. ¿Ven? Qué interesante es, ¿verdad? La neurociencia, ese análisis de cómo nosotros ya manejamos esas situaciones dentro de estos contextos. Entonces, para mí yo considero que esas son herramientas muy importantes que nosotros podemos utilizar dentro del campo cualitativo. Le agradezco bastante, licenciada, por el aporte que nos ha dado y como usted mencionaba, son instrumentos que nos van a ayudar a que nuestra investigación nos tenga un resultado efectivo y que de esa manera nosotros podamos conocer muchísimo más a través también de la experiencia de las personas que nos dan su respuesta. Y para seguir conociendo más sobre nuestra investigación, nos gustaría saber cuál es el proceso de análisis general en la investigación cualitativa. Muy bien. Miren, ese análisis general de una investigación cualitativa obviamente va a depender del diseño de investigación cualitativa que yo voy a hacer. Aquí sí, por eso necesitamos tener como un conocimiento bien profundo de lo que es una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque tenemos investigaciones, generalmente todas las investigaciones cualitativas son descriptivas, pero me van a llevar a un análisis y a una interpretación de esa realidad, donde yo debo tener mucho cuidado.
Por eso los estudios antropológicos, hay personas, por ejemplo, mucha gente de España, vienen de muchas partes del mundo, vienen a hacer estudios etnográficos en nuestro país porque vienen a estudiar la cultura y vienen un año, año y medio, porque inclusive empiezan hasta a aprender el idioma, porque no es lo mismo que las cosas me lo digan en mi idioma, que yo tenga que hacer ese traslado, esa transliteración de las palabras de un idioma a otro. Y sobre todo porque si estamos hablando de una cultura, de una comunidad, tienen su lengua materna, que es todavía mucho más complejo de poder trasladar el significado real de esas palabras a un francés, a un inglés, a un alemán. Entonces, para poder analizar esta situación, yo tengo que ver, porque todas son descriptivas. Si es un diseño etnográfico, que estudia culturas, si es un diseño bibliográfico, ahí narramos la biografía de un personaje, si son diseños fenomenológicos, que estudian fenómenos culturales, sociales, por ejemplo, las maras, estos grupos que son grupos antisociales, pero dentro de la estructura tienen su propio lenguaje, tienen su propia cultura. Fíjense que hasta valores tienen esos grupos, porque se cuidan unos a otros, hay una jerarquía, hay un respeto, etcétera, etcétera. También ver si es una investigación-acción, que es lo que hacemos ahorita en aspectos de investigación cualitativa dentro del campo de educativo, por ejemplo. Si ustedes analizan en el caso de del seminario que se tienen en los últimos años del nivel medio, lo que se hace es una investigación-acción. Se observa el fenómeno, se ve y luego se aplica ya en una realidad. Entonces, y si es un diseño documental, porque todos tienen la observación, como son descriptivos, entre las técnicas para recoger esa información, está lo que es la observación, la entrevista, los grupos de discusión, y luego esto me lleva a mí a un análisis, donde hay un descubrimiento, una codificación, una relación que yo hago de cada una de las partes, que es tomando en cuenta el contenido y el discurso de las personas. Entonces, ya con todo esto me lleva a esta parte interpretativa, donde yo ya voy a fundamentar esa teoría a través de una inducción y de un análisis. Ese proceso de análisis general de la investigación cualitativa va a depender realmente de ese diseño de investigación. Cada una de ellas tiene un tratamiento diferente en el sentido de que tengo que ver qué tipo de investigación cualitativa estoy desarrollando para ver si hay una estructura básica, que fue lo que nosotros hablamos de un estudio cualitativo, y que vemos que va desde una idea de investigación, ese planteamiento, ir al campo, recoger la información, etcétera, etcétera. Sí hay esos elementos, pero luego le debo de dar un tratamiento según el tipo de diseño que yo voy a dar. Hay una descripción, también hay una interpretación, y con eso yo voy a construir ese proceso de análisis en las investigaciones cualitativas. Por eso les digo, es muy importante ver qué diseño voy a hacer para poder realizar ese proceso de análisis, ¿verdad? No podemos hablar de generalidades, tenemos que ser muy específicos según el abordaje que nosotros vamos a hacer de la problemática. Gracias, licenciada. Bueno, yo creo que usted nos ha llevado al campo de investigación durante esta entrevista. Ya definimos las características que debe tener toda investigación. Pasamos por el planteamiento del problema hasta el análisis de la investigación. Ahora nos queda una última pregunta, maestra, y es, ¿qué recomendaciones nos puede dar para este último paso, que es la redacción de un informe de investigación cualitativa? Muy bien. Yo creo que esta es la parte medular de este proceso. Cómo construir ese informe de investigación. Es un informe final, es el documento final que ustedes tienen que desarrollar y donde va a ir esa esencia, donde ustedes van a requerir sistematizar, interpretar y sintetizar todo lo que ustedes fueron a buscar al campo con los grupos focales, con las entrevistas que hicieron, con las etnografías o las fenomenologías, etc. Entonces, el objetivo de este análisis cualitativo es lograr esa interpretación, el que ustedes pongan de manifiesto todo lo que han generado en relación a todo ese bagaje de información que hicieron.
Cuando uno hace, por ejemplo, entrevistas a expertos, a amas de casa, a hombres, a ancianos, entonces nosotros tenemos que sacar esa esencia, ese análisis que ustedes van a querer transmitir sin sesgar la información. Aquí no es, algunas veces lo que hacemos con las cualitativas es ir jalando para que me dé. Si yo dije por eso es cuando nosotros damos la hipótesis, que son estos supuestos, y que yo dije que mi supuesto iba a ser entonces si no voy para ese camino, voy a tratar de sesgar un poquito la información. Aquí no. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Revisar la información obtenida en el campo, según la técnica que ustedes emplearon en su proceso de investigación. Si fue una entrevista profunda, si fueron grupos focales, si fue una etnografía, si fueron a buscar esa información, entonces van a sus apuntes, van a sus entrevistas, a las grabaciones, a los videos y revisan toda esa información. También es importante el que ustedes puedan identificar esos hallazgos que son trascendentales dentro de esos grupos. Y entonces, y cuando tengan ya esos hallazgos, lo que tienen que hacer es agruparlos según los temas o teniendo en cuenta los objetivos que ustedes se trazaron. En este caso, los objetivos específicos son los que les pueden dar a ustedes como esas líneas de los subtemas que quieren ustedes abordar. Y entonces esos hallazgos van y dicen, esto se refiere a tal objetivo específico. Entonces empiezan a agrupar porque eso es muy importante. Luego, vean que algo también es el que ustedes puedan consolidar esos hallazgos y que puedan determinar cuáles son esas posibles diferencias o variables muestrales que ustedes han alcanzado y que consideran que sí son pertinentes para lo que ustedes desean poner de manifiesto en ese informe. Entonces, lo que van a hacer es que van a empezar a identificar patrones de pensamientos, actitudes, conductas comunes que hacen esa diferencia en los segmentos que como investigadores ustedes se han planteado. Pero vean que aquí estamos hablando de patrones de pensamiento, de actitudes, de conductas. Por eso es lo rico de la investigación cualitativa. No estamos hablando de cantidades, de ese dato frío, sino que estamos hablando ya de situaciones propias de los seres que ustedes, de ese ser que usted está investigando. Luego, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es explicar esas razones profundas, es ir descubriendo esas verdades razonadas que están detrás de esas percepciones que ustedes tomaron, de esas motivaciones, de esos hábitos, de esas actitudes de las personas y que ustedes ya las van a ir señalando y explicando dentro de esas lógicas diferentes de interpretación. Entonces, pueden haber allá inclusive ciertos hallazgos que puedan llevar a aparentes contradicciones, pero esa es la riqueza que hay en una investigación cualitativa. Y de manera muy directa pueden responder a ciertas necesidades e inquietudes que ustedes esperaban y hacer ese tipo de correlaciones de distintos hallazgos. Cuando hacemos correlaciones es cuando conectamos 2 o 3 situaciones que están inmersas dentro de esa problemática o de esa situación. Y finalmente, pues viene ya la construcción, porque ustedes hacen una interpretación de esos procesos, hacen una interpretación de las situaciones más importantes que desean poner de manifiesto dentro de esa objetividad, dentro de esa realidad. Y finalmente, cuando ya interpretan esa realidad a través de lo que ustedes reciben, entonces obviamente debe existir una estructura en ese informe. Generalmente, porque esto también es muy discutible, ¿qué es lo que lleva un informe de investigación cualitativa? Pero generalmente lo que colocamos es la carátula, colocamos nuestro objetivo general, o sea, están las preguntas de investigación, la macro pregunta, mis otras preguntas, de donde se generan mi objetivo general y mis objetivos específicos. Luego puede escribirse una ficha técnica donde hablan de la metodología, del muestreo, de las actividades de campo, etcétera, etcétera. Luego vienen resultados y conclusiones, las recomendaciones y los anexos. Pero dentro de esa parte de los resultados es donde ustedes van a construir todos esos procesos que tuvieron o que pudieron recopilar en sus entrevistas, en sus cuestionarios, en sus grupos focales, en sus etnografías, todo eso.
Es ahí donde ustedes van a desarrollar toda ese bagaje, esa riqueza que ustedes pudieron descubrir. Y sus conclusiones obviamente van en relación a esos objetivos de investigación, ahí donde ustedes los objetivos que ustedes se plantearon desde un principio, pues ahí tienen que darle ya una respuesta. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron en base a eso? Entonces, vean, de veras que es muy interesante esta investigación cualitativa y me alegra mucho que ustedes estén interesados en estos procesos, porque todo lo que es la parte humanística, no debemos de quedarnos con esos números o ese dato frío. Tenemos que traspasar esa información y llegar a interpretar y a buscar una respuesta diferente a esa problemática. Y esa es una manera de cambiar esa realidad. Así que ustedes dirán si hay alguna cosa ahí todavía en el tintero o si pude satisfacer esas necesidades de investigación que ustedes tenían en el campo cualitativo. Gracias, maestra, por tan ilustre exposición en cada una de las preguntas. A lo largo de esta entrevista hemos conocido a la perfección, no me dejarán mentir mis compañeras, sobre la trascendencia que tiene la investigación cualitativa. Y pues nosotros a lo largo de la entrevista hemos recabado un poco de toda la información que usted nos ha brindado. En conclusión, la investigación cualitativa, entonces, es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social. Pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno o problema social. La perspectiva cualitativa intenta acercarse a lo que es la realidad social a partir de la utilización de datos, pero datos no cuantitativos o numéricos. El punto de partida de la investigación cualitativa es la realidad, que mediante la investigación le va a permitir llegar a crear una ciencia. Así es como culminamos esta entrevista y en nombre del grupo de investigadores en acción, la clase de Ciencia 2 del Profesorado en Enseñanza Media de Psicología del Centro Universitario de Occidente, le agradecemos, maestra, por tomarse el tiempo para contestar a nuestros cuestionamientos y enriquecernos con todos sus conocimientos y con su notable experiencia. Es para nosotros verdaderamente un honor y nuevamente muchísimas gracias, maestra Luz María Lima Soto, por acompañarnos en esta noche.